Muy buenos días a todos. Muchas gracias por haberos conectado a Focus COVID-19. Hoy es el quinto seminario que tenemos de este grupo de 6 seminarios en el que estamos analizando el efecto de la pandemia sobre el sector inmobiliario. Hemos querido organizar este ciclo de ponencias porque pensamos que en estos tiempos de incertidumbre es más importante que nunca que reflexionemos juntos. AEDIP, como asociación, busca fomentar estos espacios para la reflexión colectiva y quiere ofrecer opiniones e información de calidad, relevante, actualizada y de primera mano de los líderes del sector. Hemos querido organizar este ciclo con pocos, pero muy buenos ponentes y les hemos dado un turno de palabra largo para que puedan explicar y desarrollar ideas y opiniones complejas sin interrupciones. En esta quinta sesión vamos a tratar el impacto del COVID-19 sobre la infraestructura y la ciudad. Y lo vamos a hacer de la mano de Íñigo Ortiz, de Ortiz León Arquitectos, y de Lola Ortiz, directora del área de planificación y movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Como todas las sesiones que hemos tenido antes, nos encantaría que fuera lo más animada posible y os animamos a que aprovechéis la ocasión y vayáis enviando vuestras preguntas durante la exposición de los ponentes. Después de la intervención habrá un espacio en el que trataremos de resolver todas las cuestiones que se hayan planteado. Para aquellos que todavía tenéis dudas sobre cómo funciona el tema de las preguntas, tenéis a vuestra derecha, en el cuadro de control, un apartado en el que pone preguntas, le dais al triangulito y ahí podéis escribir todas las cuestiones que tengáis. Así que, sin más dilación, vamos a abrir este ciclo con nuestro primer invitado, que es Íñigo Ortiz. Íñigo, voy a ponerte la cámara y te pongo también el micrófono. Sí. A ver. Se te escucha, pero no se te ve todavía. Vale, ¿se me escucha ya? Sí, pero no se te ve todavía. Bueno, mientras le das a la cámara te voy presentando. A ver. Ahora sí. Ahora, perfecto. Íñigo es arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid, con un posgrado en Energy Studies, es MBA por la Architectural Association y graduado por el IES Business School. Íñigo es socio fundador de Ortiz León Arquitectos desde 1984 y con su estudio ha diseñado más de 1 millón de metros cuadrados de proyectos de viviendas y oficinas en España, China y Estados Unidos. Tiene el honor de haber sido el arquitecto del primer edificio de Europa en certificarse LEED Plata con el Parque Empresarial Alvento. Y entre sus obras más reconocidas destacan la Torre de Cristal, Madrid, la Torre Mafre, en la Villa Olímpica de Barcelona y la sede social de Sanitas. Así que os dejo en buenas manos. Adelante, Íñigo, tienes la palabra. Buenos días, gracias por invitarme a estas jornadas porque me parece que en este momento pues, es muy interesante hablar sobre urbanismo y cómo está afectando o cómo puede afectar, porque lógicamente cuando se habla de urbanismo se habla de planificación y la planificación lleva tiempo, no es como la construcción de un edificio que los plazos son más cortos. Y yo creo que quería empezar haciendo un poco de historia y he estado investigando o estudiando que en los últimos años o los últimos 150 años pues había ocurrido algo parecido y cómo había actuado desde el punto de vista del urbanismo la sociedad, ¿no? Y claro, sin irme muy atrás, porque creo que no es el objeto de la jornada, cuando lo primero que tenemos encima de la mesa es lo que ocurrió en el siglo XIX con toda la industrialización de las ciudades, ¿no? Y es en esa fase en la cual aparece el cólera porque en las ciudades no había saneamiento, y entonces pues todos los restos humanos que se iban quedando en las ciudades, que estaban muy concentradas y muy aglomeradas desde el punto de vista industrial, llegó a una situación insostenible que los que ya se llamaban higienistas
empezaron pues a intentar resolver este problema, que era un problema gravísimo porque había miles de muertes, sobre todo tanto en Estados Unidos como en Europa, que las grandes ciudades estaban liderando pues toda la revolución industrial, como en Inglaterra pues podría ser en ese momento eran Londres y Glasgow. De hecho, os voy a enseñar aquí pues un libro que he encontrado en mi biblioteca que compré hace un par de años que se llama Higiene, Ciudad de la Salud, de 1870 y poco, ¿no? Entonces, bueno, era una inquietud, se habló, se estudió mucho sobre eso y de ahí partieron pues un urbanismo que se llamó Ciudad Jardín y que estaba pues enfocado en plantear una solución de cómo se podía pues casar la vida urbana con el campo. Y se desarrollaron muchos ejemplos que incluso luego llegaron hasta después de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, muchos ejemplos de Ciudad Jardín y con ese planteamiento pues de resolver los problemas higiénicos que en ese momento pues eran gravísimos, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, lógicamente, mejorar las infraestructuras o hacer nuevas infraestructuras de saneamiento que no existían y que pues que daban una cierta calidad, ¿no? Por entrar un poco rápido, pues hasta 1830 se identificó el problema, de 1830 a 1850 son conscientes de que hay que resolverlo y a partir de 1850 es cuando se desarrollan las grandes infraestructuras de saneamiento de aguas residuales en las grandes ciudades europeas. Entonces, ya en 1870 se globaliza el sistema y todas las ciudades pues ya lo empiezan a tener. Claro, luego otro ejemplo histórico bastante interesante con referencia no a pandemias, pero sí a causas globales, es lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial con el tema atómico, ¿no? En el cual pues surge la posibilidad de que una bomba atómica caiga en un territorio bastante amplio y pueda afectar a grandes partes de la población. Principalmente pues en Estados Unidos pues se genera un urbanismo mucho más diseminado para que esa afección en caso de producirse pues afecte al mínimo número de personas y se crea un nuevo concepto que le llaman fallout shelter, que es un refugio nuclear, en el cual pues hay que hacer un planteamiento de que la sociedad en un momento determinado pues se pueda refugiar y pueda dar solución a esa pandemia, dijéramos, un poco atómica. Y de hecho, de la que la gente no lo sabe y al día de hoy, en China hay una cosa que se llama Air Defense, que son refugios antibélicos por la amenaza japonesa que tienen ahí pues, en China, que es obligatorio. O sea, hay zonificaciones de que y algunas de las construcciones por barrios tienen que tener unos refugios, que yo los he visto, que normalmente se utilizan los sótanos de aparcamiento, con unas compuertas impresionantes y con unas condiciones de hermeticidad bastante fuertes, ¿no? Entonces, y luego tenemos el ejemplo de las Torres Gemelas, que bueno, pues todo el mundo pensó que después de lo que ocurrió con las Torres Gemelas, pues no se construirían edificios en altura, o los que se construyeran pues iban a ser pues muy sofisticados y que permitiesen pues incluso el impacto de un avión. Y cosa que no ocurrió, solamente hubo un proyecto en Londres que se hizo con ese planteamiento y bueno, fue tan costoso que no pudo ser, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos que efectivamente ante problemas globales pues se dan soluciones lentas, pero se van dando soluciones y algunas de las soluciones, pues con el tiempo, pues como pasó con los refugios atómicos en Estados Unidos, pues se dieron cuenta que no eran necesarios, ¿no? Porque terminó la Guerra Fría y ya no tenía ningún sentido. Entonces, bueno, pues yo creo que aquí con el coronavirus, pues puede ocurrir un poco lo mismo, ¿no? A nivel de urbanismo. Es decir, el urbanismo tiene que dar solución en casos de pandemia que lógicamente pues pueden ocurrir como ha ocurrido lógicamente, tiene que dar solución también a los periodos de confinamiento
es decir, una solución de calidad de vida superior a la que, y además, bueno, yo creo que todos ya hemos identificado cómo la vivienda pues tiene que mejorar en los accesos de los edificios, la distribución de la vivienda, bueno, pues todo lo que está ahora mismo, pues el gran debate, ¿no? De pues el trabajo en casa y cómo va a afectar a la vivienda y a su vez cómo va a afectar pues a los barrios y cómo van a afectar a pues a todo lo que es el planteamiento residencial de una ciudad. Lógicamente, esta actuación yo veo que desde el punto de vista del urbanismo pues hay como dos líneas bastante diferenciadas. Los países que ya están, que son maduros, como puede ser Estados Unidos, Canadá, Europa o Japón, en el cual el crecimiento va a ser bajo, luego vamos a tener que actuar sobre lo existente, porque va a haber solamente pequeños barrios que poco a poco se van a ir haciendo que la corona urbana crezca, pero crezca muy poco. Y luego, pues los países muy emergentes y con potencial económico, como van a ser los asiáticos, principalmente China, Indonesia y la India, que están urbanizando. Por ejemplo, China está ahora mismo a un nivel de urbanización de un 1%, quiere decir que casi 15 millones de personas al año pasan de lo rústico al urbano. Entonces, ahí sí que yo creo que los nuevos códigos pues van a afectar bastante porque tienen muchísimo urbanismo y mucho por hacer. Lógicamente, esto será una reflexión que llevará su tiempo y que luego se aplicará. Entonces, en esa línea, yo creo que los nuevos parámetros pues están claros, pero hay una realidad que, que tenemos que vivir en las ciudades que existen actualmente. Y tenemos las herramientas y los espacios que tenemos, no los podemos cambiar. Entonces, lógicamente, donde podemos actuar más es sobre el espacio urbano y cómo lo vamos a trabajar y cómo lo vamos a gestionar. Y luego también cómo podemos distribuir los usos dentro de las ciudades de forma diferente. Todo esto tiene una profunda reflexión porque nuestro modelo de planificación urbana o urbanismo, que al final es la ley del suelo, me parece que fue del año 1956 o 57, que se ha ido modificando, pero al final es una ley muy poco flexible para los tiempos en que estamos. Lógicamente, funcionaba bastante bien cuando el urbanismo duraba 15 años y se podía modificar los planes generales de 15 años en 15 años. Pero claro, actualmente, no sabemos lo que va a venir, no conocemos el futuro, la palabra que está y que la tenemos en la punta de la lengua todos es la flexibilidad. Tenemos que hacer el urbanismo nuevo, lo tenemos que hacer muy flexible a nivel de espacios, a nivel de usos y a nivel de infraestructuras, para poder adaptar en función de cómo vayan las tendencias y los problemas que tengamos, tanto locales como globales, pues podamos ir adaptando en función de esas necesidades. Lógicamente, si ahora vamos a un urbanismo, intentar un urbanismo más descentralizado y más walking distance, o sea, que puedas ir andando o en bicicleta a todas las necesidades que tienes, pues tendremos que cambiar o modificar probablemente los usos de los edificios existentes. En los países que ya estamos consolidados, como, bueno, España pues es un ejemplo bastante claro. Entonces, creo que la Administración pues tendrá que hacer un esfuerzo muy importante para que esa flexibilidad realmente llegue a las ciudades, llegue a todos y que se permita o que permita con una buena planificación de las ciudades que tal vez pues esos deberes pues cuando uno analiza y te metes en las páginas web bueno, hay por ejemplo, ahora me estoy acordando que la Fundación Rockefeller ya con este tema hizo, en el 2013 empezó un programa, eligió 100 ciudades, entre ellas está Barcelona, para ver lo resiliente que eran esas ciudades respecto a todo tipo de eventos imprevisibles. Y curiosamente, de esas 100 ciudades, solamente 30 hablaban de pandemias de forma un poco, en sus informes, un poco frívolamente,
y 3 o 4 que son las de siempre, que eran Toronto, Vancouver, Sydney y alguna más, me parece, tenían un apartado previsto sobre las pandemias. Entonces, bueno, realmente pues la línea está en trabajar mucho en la planificación, hacer una reflexión no en caliente, en este momento creo que no se debe hacer, sino que se tiene que empezar a preparar la información para cuando tengamos las tendencias que va a producir este virus en el urbanismo, tenerlas claras, tener la información sobre la ciudad para poder actuar y actuar rápidamente. Bueno, yo creo que con estos puntos, que es un poco el tema histórico y cómo lo tenemos que enfocar, pues yo daría por terminada esta pequeña introducción inicial mía. Vale, pues muchas gracias, Íñigo. Vamos a presentar ahora a nuestra segunda invitada. Le voy a dar acceso a la cámara y al audio. Y mientras conecta la cámara, Lola. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. No, se te escucha, pero no se te ve. Vale. Entonces, bueno, mientras activas la cámara te presento. Lola es funcionaria de carrera del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado desde 2004. Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos de la promoción de 1996. Actualmente es la directora general de Planificación e Infraestructuras de Movilidad del área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid y anteriormente ocupó el cargo de secretaria general técnica en la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Durante su trayectoria en la administración pública, ha ocupado puestos relevantes como subdirectora general de Desarrollo Urbano en la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda, subdirectora general adjunta en la Subdirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, así como otros cargos de responsabilidad. Ha realizado el máster en Dirección Pública por el Instituto de Estudios Fiscales y la Escuela de Organización Industrial, el programa ejecutivo en Liderazgo Público en el Instituto de Empresa, el programa ejecutivo en Public Affairs, Protocolo y Comunicación en la Escuela de Organización Industrial y el curso de experto universitario en Gestión Integrada de las Zonas Costeras en la Universidad de Cantabria. Durante su trayectoria profesional en la empresa privada, trabajó en la ingeniería INECO, participando en numerosos proyectos de cálculos de estructuras, puentes, viaductos, edificios singulares, estaciones de AVE, aeropuertos, etc. Desde 2018 es la decana del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid. Adelante, Lola, tienes la palabra. Muy bien. Buenos días a todos. Bueno, muchas gracias a Edith por invitarme a participar en estos desayunos informativos. Y bueno, pues yo creo que esta crisis nos está enseñando a todos una nueva forma de movernos en la ciudad, ¿no? Al inicio de la jornada comentábamos Ignacio y yo cómo hemos demostrado que prácticamente de un día para otro una gran parte de la población estamos teletrabajando. Yo creo que esto nos está enseñando a tener nuevas pautas dentro de la movilidad de la ciudad, ¿no? No es necesario desplazarse obligatoriamente para poder efectuar tu trabajo. Yo creo que esto va a ser un cambio muy importante en la movilidad de una gran ciudad como Madrid. También nos está enseñando cómo los miedos y a los que se enfrenta la sociedad ante estas enfermedades pues nos puede afectar a nuestros hábitos de movilidad. En ese sentido, pues como todos sabemos, con el distanciamiento social, pues lógicamente y el miedo a un posible contagio están haciendo que la población pues utilice en menor medida el transporte público. Yo en ese sentido quiero abogar porque el transporte público es el vector fundamental para el mantenimiento del movimiento en las grandes ciudades como una ciudad como Madrid. En ese sentido, las administraciones públicas estamos trabajando para limitar, por un lado, tanto el acceso a ese transporte público
limitar el número de personas que pueden estar en los vagones para poder mantener esa distancia social, así como la introducción de nuevas medidas de protección, como son las mascarillas obligatorias, ¿no? Pero no podemos dejar de utilizar el transporte público. En Madrid, prácticamente el 58% de la gente que usa transporte público no tiene vehículo privado, con lo cual, sin duda, tenemos que dar servicio a esta gente que se necesita mover por una ciudad con las dimensiones de Madrid. De todas formas, yo creo que esta crisis de COVID-19 nos está haciendo una reflexión muy importante para optimizar esos movimientos que realmente son necesarios. También para tener una mayor flexibilidad de horario. Y en ese sentido yo creo que cuando volvamos a la normalidad, digamos, a poder volver a tener cierta normalidad y volver a trabajar de forma presencial, yo creo que sí que en ese sentido se va a poder instaurar una flexibilidad horaria en los trabajos, incluso un mayor porcentaje del teletrabajo en una gran parte de empresas, fundamentalmente empresas de servicio, que está dando ya un trabajo muy importante de teletrabajo. También en ese sentido, las administraciones públicas tenemos que ser ejemplo pues en mantener este tipo de trabajo, siempre, por supuesto, en los puestos de trabajo que no requieran una presencia física obligatoria por las características del propio servicio, ¿no? Luego también creo que es importante repensar la ciudad y incluso las propias viviendas, ¿no? Cómo se ha visto durante estos días que hemos estado confinados la necesidad de tener unos espacios de calidad habitables que nos permitan, en este sentido, mantener una coexistencia cómoda y también que nos permita llevar a cabo este trabajo en casa de forma adecuada, ¿no? Ahí también creo que hay que hacer una reflexión sobre los horarios, como también comentábamos al principio de iniciar esta jornada, porque verdaderamente se están prolongando y alargando las jornadas de trabajo, dado que como estamos todo el día en casa, ¿no? Pues finalmente sigue trabajando. Yo creo que también se está viendo cómo la gente necesita un mayor espacio público para mantener el distanciamiento social. Por eso, desde el Ayuntamiento de Madrid, los fines de semana estamos cortando ciertas calles al tráfico para que la gente tenga ese espacio y pueda mantener esa distancia social. Por lo tanto, también esto nos va a hacer repensar la ciudad del futuro, digamos, y también pues el ir hacia modos de movilidad más sostenibles, ¿no? Por ejemplo, pues la utilización de la bicicleta, caminar y los nuevos modos de movilidad. Todo el tema de patinetes eléctricos, el motosharing, car sharing, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que en ese sentido, pues tenemos que hacer un uso muy importante de la tecnología. La tecnología va a ser fundamental para la mejora de la calidad del transporte público y del resto de modos de transporte que hay en una ciudad como Madrid. Es fundamental que los ciudadanos conozcan el grado de ocupación de los vagones, el grado de ocupación que hay, por ejemplo, en las paradas, tanto de autobús como de metro, para que puedan elegir y seleccionar en qué momento les interesa más poder acceder a ese transporte público, a un autobús o a un metro. Yo creo que tenemos también que trabajar mucho en un transporte público a la demanda, en el sentido, sobre todo en el desarrollo de la ciudad de Madrid, donde el porcentaje de reparto modal de transporte público es más bajo, pues ahí también se debería de trabajar en este sentido. Y yo creo que la tecnología y la innovación van a jugar un papel fundamental en el desarrollo de las nuevas ciudades y la nueva movilidad. También deberíamos de pensar, por ejemplo, en no concentrar diferentes actividades de las ciudades como oficinas, zonas de compras, en zonas muy, muy concretas, de tal forma que nos obliguen y nos generan unos movimientos que puede que sean innecesarios. Si tuviéramos un comercio de barrio, una ciudad más en ese sentido, más cercana, pues no necesitaríamos realizar estos movimientos diarios para ir a la oficina, para ir a comprar, para salir, para los momentos de ocio, sino que podríamos tener recorridos mucho más cortos y más accesibles en modos más sostenibles. Con lo cual, yo creo que sí que el impacto del coronavirus, tanto en el urbanismo, como ha comentado Ignacio, como en la movilidad, va a ser muy importante y también, totalmente de acuerdo con Ignacio, tenemos que reflexionar y repensar, no de forma impulsiva, sino de forma tranquila y sosegada, para que las nuevas ciudades que queremos o que sigamos desarrollando
en este sentido sean mucho más sostenibles y más resilientes frente a este tipo de impactos. Porque en principio conseguiremos la vacuna del coronavirus y todos nos tranquilizaremos, pero según los científicos y el mundo sanitario, puede que haya algún rebrote, ya está ocurriendo en China y en algunos otros países del mundo, con lo cual esta sensación del confinamiento y del cuidado, de la higiene y del distanciamiento social ha llegado no para quedarse de forma indefinida, pero sí que tenemos que convivir con esta nueva situación y con los efectos que generan este tipo de situaciones de confinamiento, tanto desde el punto de vista de la movilidad como desde el punto de vista de la ciudad y de las propias casas donde habitamos, ¿no? Y bueno, yo creo que por mi primera parte de la intervención, creo que con esto ya he dado un esquema más o menos de cómo se está comportando y las necesidades nuevas, ¿no?, que vamos a tener frente a la movilidad. Y yo creo que en este sentido, como he comentado, tanto el teletrabajo como esa flexibilidad horaria que se necesita sin duda nos va a ayudar mucho a una mejor movilidad en la ciudad del futuro. Vale, pues muchas gracias, Lola. Os voy a activar ahora las cámaras y el sonido y, si os parece bien, empezamos con el turno de preguntas. A ver, si consigue activar la cámara Íñigo y comenzamos. A los asistentes, os recuerdo que podéis hacer todas las preguntas que queráis en la pestañita de preguntas que tenéis en vuestro panel de control. Ahora se ve el fondo. Ahí está. Ya estamos listos, ¿no? Tenemos un par de preguntas de la audiencia. Nos pregunta Felipe González, ¿cuál es su opinión respecto a la movilidad de los turistas en el transporte público? ¿Cómo compensar estas regulaciones de capacidad con un servicio de calidad para los turistas que no tienen alternativas de transporte? Lógicamente, con esas restricciones que tenemos, prácticamente solo podemos utilizar un transporte público, la oferta del transporte público se ha reducido a la mitad. Pues yo creo que es muy importante en ese sentido esa información al turista, ¿no? Y pues mantener un control de aforos al transporte público muy claro. Por ejemplo, nosotros en la empresa municipal de transporte, en MT, a día de hoy en la ciudad de Madrid, solo permitimos el acceso por cuenteo a la mitad prácticamente o incluso menos de la gente que tiene que acceder al autobús, uso obligatorio de la mascarilla y guantes. Y también es importante marcar asientos donde se puede sentar la gente o no para indicar ese distanciamiento social. Yo creo que, bueno, la información, la transparencia y la claridad del mensaje que tenemos que dar al turista, exactamente igual que cualquier ciudadano que utilice un transporte público en la ciudad, pues es fundamental. Por eso yo hablaba mucho de la tecnología, ¿no? Que la tecnología nos tiene que ayudar a avisarnos de qué capacidad de aforo tiene cada autobús que llegue o cada metro y, por supuesto, pues ir informando correctamente en qué asiento te puedes sentar, en qué otro no, la distancia que tienes que mantener con respecto al resto de turistas. Y yo creo que en ese sentido el trato del turista tiene que ser exactamente igual que el trato del ciudadano, ¿no? Que sea claro, conciso y pues quizá a lo mejor tendríamos que informar también en otros idiomas, en inglés, en español, en castellano, para que, bueno, pues que todo el mundo sepa exactamente cuáles son las reglas para el uso de ese transporte público o incluso de transporte discrecional, en este caso en la ciudad de Madrid, ¿no? Pero yo creo que a día de hoy, con el trabajo que se está realizando, tanto de desinfección, de limpieza, de control de aforos y del uso obligatorio de la mascarilla, el transporte público en principio es totalmente factible y lo más importante es eso, que también la gente nos concienciemos de que hay que mantener ese distanciamiento social para evitar cualquier tipo de contagio. Si se mantiene la distancia social, si se usa la mascarilla y luego tenemos unas medidas de higiene suficientes, está comprobado que el contagio pues se reduce muchísimo, prácticamente es inexistente. Pero sí que hay que respetar esas normas, ¿no? Eso es fundamental. Muy bien. Nos pregunta Rocío Rodríguez Araque. Dice,
se quiere la descongestión de la ciudad y hay zonas periféricas con posibilidades de desarrollo, pero se necesita un cambio en las infraestructuras y telecomunicaciones, además de un cambio cultural. ¿Creen que es posible? ¿Se ¿Hablo contempla? yo? ¿Habla Íñigo? Bueno, yo creo bueno, desgraciadamente este virus va a ser la gran coartada para cambiar muchas cosas que eran imposibles de cambiar, ¿no? Y como estaba diciendo Lola, el transporte público, la descentralización de las actividades para reducir el movimiento de las personas en general, potenciación de los distritos y los barrios para que esas actividades que tienen que hacer las personas lo puedan hacer en un entorno próximo y reducir la movilidad. Si tú reduces la movilidad, la capacidad del transporte urbano aumenta mucho a nivel local, porque ya no hay largas distancias de personas que se tienen que mover. Entonces yo creo que todo esto va a ser una gran coartada para cambiar muchísimas cosas y para mejorar muchísimo la calidad del aire de las ciudades, como se está viendo, y para mejorar todos estos aspectos. Yo, de todas formas, creo que no tenemos que olvidar que estamos ahora en un periodo transitorio en el cual pues puede ocurrir que después del periodo transitorio haya vacuna, no haya vacuna, y porque eso es muy importante. Si realmente dentro de 2 años tenemos la misma nivel de tranquilidad que la que teníamos en enero, pues las cosas van a cambiar un poco diferente que si no tenemos esa tranquilidad. Y luego habrá, como si dijéramos, 2 estados, el estado normal y el estado de emergencia. Y el estado de emergencia, pues todos tendremos nuestros deberes para cuando, igual que cuando en muchos países hay un maremoto, hay un terremoto, pues hay unas instrucciones muy estrictas, pues aquí ya sabremos las instrucciones muy estrictas. Cuando aparezca un caso, pues se tomarán medidas muy radicales para que se concentre, se controle ese brote. Entonces, yo creo que va a haber una gran mejora para ciudadana en las ciudades y Madrid está en una posición muy buena por su fisionomía, por su concentración, por su capacidad de ir andando a casi todos los sitios desde el centro de la ciudad y por su descentralización que ya existe, ¿no? Pues en tomar una posición de liderazgo, tomando medidas con respecto pues, a todos estos aspectos que el virus ha acelerado. El cambio de cultura es una realidad. Sí, yo en ese sentido estoy de acuerdo con lo que ha comentado Íñigo. Yo creo que es fundamental en estos nuevos desarrollos que se van a generar en la ciudad de Madrid, ¿no? Pues que sean desarrollos que no focalicen, digamos, no concentren actividades diferentes, sino que sean una mezcla en que esos distritos se pueda encontrar de todo. Se puedan encontrar zonas de oficinas, se puedan encontrar zonas de comerciales, de tal forma que eliminemos esos movimientos innecesarios que a día de hoy se están generando al tener focalizadas ciertas zonas, ¿no? Hay muchísima gente que vive en la zona sur, en Getafe, que va a trabajar a Alcobendas, generan unos tráficos de punta de mañana y de tarde de vuelta que generan una congestión, una pérdida de tiempo y de productividad muy elevada, ¿no? Que es, pues la verdad es que ahora estamos viendo que, pues, primero, por un lado, producimos una gran contaminación y por otro lado, una pérdida de tiempo y de calidad de vida, ¿no? De los ciudadanos, con lo cual, pues sí que hay que intentar en ese sentido también esa flexibilización de horarios, por ejemplo, para que no todo el mundo tenga que estar a las 9 de la mañana en el supuesto de trabajo, los niños en el colegio y todo funcionando en concreto a las 9. Quizá pues unos a las 8:30, otros a las 10, ¿no? Y mientras tanto puedes teletrabajar en casa perfectamente y bueno, pues desde luego desde el punto de vista de la movilidad se optimizaría muchísimo las infraestructuras, ¿no? Muy bien. Pregunta Jorge S. López. Dice, para Lola, ¿cómo va a compatibilizarse en el transporte público la nueva situación del distanciamiento social con respecto a la demanda que se tenía en horas punta antes del estado de alarma? ¿Cuáles van a ser los tiempos de espera para los usuarios? Bueno, pues estamos trabajando muy intensamente tanto desde el Ayuntamiento de Madrid como con el Consorcio de Transportes de Madrid, que sabéis que es el organismo que coordina todo el transporte público en la ciudad de Madrid. También está en coordinación con la Administración General de Estado. Tenemos, por un lado, cercanías, que depende del Estado, metro y autobuses interurbanos, que dependen de
de la Comunidad de Madrid y empresas municipales de transportes que dependen del ayuntamiento. En este sentido, todos tenemos las mismas limitaciones. Como máximo, con el uso obligatorio de la mascarilla podemos llegar a ofrecer un 50% digamos, de la oferta de transporte público que estábamos ofreciendo antes de la situación precrisis. A día de hoy, en principio, hemos hecho análisis y en fase 1 y fase 2 no vamos a tener problema para cubrir la demanda que vamos a tener de transporte público durante este tiempo, pues debido a que aún va a haber gente que va a seguir teletrabajando durante la fase 1 y la fase 2, como todavía no se va a reactivar todo, pues en principio no va a haber problema. ¿Qué pasará ya en la última fase, cuando ya se abra todo y en principio se volviera, digamos, a la situación precrisis? Pues lógicamente el transporte público a día de hoy, tal y como está dimensionado, no tendría capacidad para absorber el gran número de viajeros que suele tener habitualmente y fundamentalmente por el tema de distancia social. Todos recordamos coger el metro y apretarnos para entrar digamos, en los vagones en un momento de hora punta. Pues en este sentido, estamos trabajando muy intensamente, también viendo qué se está haciendo a nivel internacional. Lo que sí que se va a hacer claramente es proteger a los ciudadanos, proteger ese distanciamiento social y cuando se supere el aforo, lógicamente no se podrá entrar al autobús o no se podrá entrar al metro. Y se va a intentar pues, hacer refuerzos, se está haciendo un análisis de la movilidad día a día, cómo se está comportando, también a través, por ejemplo, de los sistemas móviles, con los sistemas móviles de los móviles de hablar por teléfono, se ve cómo perfectamente se va moviendo la gente para poder potenciar o reforzar ciertas líneas que vemos que son las líneas que demandan más refuerzo porque van a tener más necesidad de transporte público. Luego también se está trabajando, ya habéis visto que en metro ya hay incluso unas marcas en el pavimento para ver cuál es la distancia social. Y de todas formas, bueno, en septiembre veremos cuando se recupere la cierta actividad también de colegios, que en Madrid también genera una movilidad muy importante, el tema de los autobuses escolares, cuando vayamos a tener ya realmente un problema. También entendemos que poco a poco se irá relajando un poco el distanciamiento social, siempre que se vaya, por supuesto siempre estaremos bajo lo que nos digan las autoridades sanitarias, pero en principio la idea es, no vamos a tener problema por ahora en la fase 1 y fase 2 de desescalada y en principio cuando estamos trabajando día a día analizando los datos de movilidad de todos los modos y cuando se necesite, pues lógicamente se tendrán que ir reforzando rutas, a lo mejor a través de superficie, rutas de metro que estén más colapsadas, tendremos que reforzar, como se han hecho en otras ocasiones, ¿no? En algunas ocasiones cuando se han cortado algunos tramos de cercanía y algunos tramos de metro, se han reforzado con autobús esa línea, ¿no? Entonces, bueno, pues iremos viendo también un poco en función de la demanda. También contamos y creemos que va a ser importante el factor del teletrabajo y creemos que también se van a tomar medidas en este sentido, tanto en las administraciones públicas como en las empresas privadas, que nos pueden facilitar y ayudar a que estas puntas no se repitan exactamente igual a la situación pre-COVID, ¿no? También creemos que ahí las empresas privadas y las administraciones públicas tenemos un trabajo importante que desarrollar, generando jornadas mucho más flexibles e incluso con parte de trabajo y parte de forma presencial, que también pues, va a laminar, digamos, esa punta y nos va a permitir que el transporte público tenga la suficiente capacidad para poder transportar a todo el mundo que lo necesite. Muy bien, muchas gracias. Íñigo, como especialista también en temas de sostenibilidad, ¿no? Te voy a lanzar una pregunta, ¿no? O sea, sabemos, ¿no?, que las ciudades más eficientes son, de alguna manera, las ciudades más compactas, ¿no? Las que son capaces de aglutinar pues más servicios en un área más comedida. Pero también, por otro lado, nos damos cuenta de que este tipo de ciudades son también las que aparentemente han demostrado ser más vulnerables a los efectos de la pandemia, ¿no? Entonces, ¿cómo crees tú que se va a tener que conjugar este equilibrio, ¿no?, entre densidad en la ciudad e higiene? Yo pienso que estamos en un periodo transitorio, porque la distancia social
a largo plazo es económicamente insostenible. Y está ocurriendo ya en Corea y en China, pues no están ya cumpliendo la distancia social. O sea, tenemos que tener la esperanza que se controle a través de la tecnología dónde está la enfermedad, dónde está el virus, y poder volver a una situación con cambios, como hemos dicho, porque va a haber cambios de cultura, pero a una situación de la ciudad compacta, que es la ciudad que económicamente es viable, ¿no? Porque las ciudades, además, es viable y el hombre es social por naturaleza. No lo puedes aislar en su vivienda y que reciba todos los medicamentos, todo lo que tiene que comprar y comer, y casi no salga de su urbanización, entre comillas, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que confiar de hecho, pues claro, todos los edificios, si no podemos utilizar los ascensores porque no podemos cumplir la distancia social, no se podrían utilizar. Y el transporte público, pues se va a hacer un gran esfuerzo y se va a resolver en este periodo transitorio. Hay que tener la esperanza que esto se resuelva y que volvamos a una distancia social, que en un primer periodo ahora hay distancia social, luego no habrá distancia social, pero con mascarillas y con medidas, y luego pues una parte de la población, yo creo que la mascarilla se quedará porque hay los aspectos psicológicos que son muy importantes, ¿no? Yo creo que la mascarilla la tenemos para muchísimo tiempo en un porcentaje de la población, sobre todo en las poblaciones de riesgo, y entonces volver otra vez a la ciudad compacta, pero con la tecnología, como dice Lola, pues mucho más optimizada, compacta, descentralizada, y tecnológicamente muy avanzada, para optimizar los recursos que tenemos, que están muy infrautilizados, y eso se está demostrando claramente con la tecnología, cómo puedes tú optimizar el transporte público muchísimo en función del conocimiento de los flujos. Entonces, todo lo que llaman la arquitectura, la inteligencia artificial y el Internet de las cosas, que de alguna manera estaba arrancando, pero lentamente, va a haber una aceleración tan impresionante de esos dos aspectos en el mundo y en nuestra cultura, que nos vamos a quedar totalmente sorprendidos. Yo estoy convencido porque efectivamente hay muchos miles de científicos que están trabajando en la vacuna, pero hay miles de personas que están trabajando en la inteligencia artificial y cómo aplicarla para optimizar los recursos que tiene la Tierra, y realmente eso conceptualmente es muy importante, porque desde el punto de vista sostenible, en vez de gastar más recursos y reducir los recursos que van a tener las nuevas generaciones, las futuras generaciones, tenemos que optimizar los recursos que ya tenemos, ¿no? Y entonces, y yo creo que va a haber mucha gente pensando en todos los campos, en el urbanismo, en el transporte, en las infraestructuras, para optimizar los recursos con las nuevas tecnologías. Y hay un porcentaje muy alto, sobre todo en poblaciones como España, pues que no tenemos previsto crecer mucho. Estamos en 47 millones de personas, pues yo creo que no, el crecimiento va a ser sostenido, aunque curiosamente es uno de los países de Europa que dicen que todavía cabe más gente. O sea, en España nos caben 10 millones de personas, cosa que en Alemania a lo mejor no, pero aquí nos caben, y a lo mejor nos vendrían bien tener 10 millones más de personas viviendo en España y optimizando los recursos y lo que es el espacio, ¿no? O sea, que no prevés un volantazo hacia la ciudad dispersa, ¿no? Yo creo que no. Primero, porque no es fácil. No es fácil a nivel urbanísticamente hablando en España. Puede ser que efectivamente lo que sí que se va a concentrar es que dentro de la ciudad concentrada pues tengas espacios más abiertos, tengas terrazas, la vivienda esté más estudiada para este tipo de eventos, lógicamente, pero no lo veo yo, incluso no lo veo en ciudades como, bueno, en países como he comentado, China o India o Indonesia, que tienen que crecer, o sea, que tienen que hacer 10 millones de viviendas al año. No creo que eso sea la solución, porque económicamente es insostenible. Y es la factura que yo creo que le está pasando en Estados Unidos, en algunas partes de Estados Unidos, esa política tan descentralizada de la vivienda unifamiliar, que conlleva la utilización del coche inevitablemente porque el transporte público no puede llegar, ¿no?
Apoyando lo que comenta Íñigo, la ciudad compacta es muchísimo más sostenible, ¿no? Si estamos hablando de ciudades sostenibles y resilientes, yo creo que las ciudades compactas son mucho más sostenibles desde el punto de vista energético y de medio ambiente que una ciudad efectivamente dispersa, ¿no? Nos pregunta, ligado un poco con esto. Que yo he notado mucho es el tema acústico en la ciudad, ¿no? Cómo se ha reducido el nivel acústico en los entornos próximos que nos estamos moviendo, ¿no? Y eso pues afecta a la salud. Y yo creo que todas estas medidas también van a ir para bien para la salud media de todos los ciudadanos. La reducción de la contaminación acústica, el provocar que la gente ande más o monte en bicicleta, pues todos estos aspectos son mucho más saludables de lo que teníamos antes. Nos pregunta Antonio Díaz Curiel. Dice, han aparecido muchos sistemas de transporte individual, fundamentalmente eléctricos, desarrollados por empresas privadas, patinetes, motos, coches pequeños, etc. ¿No podrían convertirse muchos de estos sistemas en transporte público? Entiendo que también va para mí. Bueno, pues ya tenemos, en Madrid tenemos Bicimar, que es la empresa municipal de transporte de Madrid, la AMT, la que explota este sistema público de bicicleta eléctrica justamente para eso, para potenciar el uso de la bicicleta en la ciudad de Madrid. Pero yo creo que también es positivo generar pues este tipo de negocios y de desarrollo económico con otro tipo de modos unipersonales bueno, que el mercado un poco pone sobre la marcha de las ciudades, patinetes, scooters, motosharing, car sharing, que también enriquece los diferentes modos de movilidad de la ciudad y que en principio, si son sostenibles desde el punto de vista de rentabilidad económica, pues en principio la administración pública lo que tenemos que mantener son los sistemas que no son sostenibles, como el transporte público, en este caso Bicimar, que pues en principio no da una rentabilidad suficiente y por eso se pone como servicio público para que todo el mundo lo pueda utilizar y fomentar ese tipo de uso, ¿no? Pero en principio, si son realmente rentables desde el punto de vista económico, pues también son otros negocios que también hay que tienen que tener las ciudades, ¿no? Y yo creo que lo importante es abrir y dar una gran oferta de diferentes modos, de tal forma que pues, Madrid es una ciudad multimodal, que cada uno pueda utilizar el modo que resulte más interesante. También hay gente que tiene patinetes personalmente, ellos, ¿no? O sea, que son de propiedad, con lo cual pues los usa o tu bicicleta personal, o sea, que tampoco tienes por qué utilizar. Es una oferta más que tienes en la ciudad, que yo desde ese punto de vista creo que es positiva, ¿no? Nos pregunta Daniel del Barrio. ¿Hay alguna iniciativa para mejorar la resiliencia de los diseños urbanos? Íñigo mencionó sobre un estudio de casos en Toronto, Sydney. ¿Hay algún estudio similar en Madrid? ¿De tipología? Sí, sobre la resiliencia, ¿no? Sobre la resiliencia. Que yo sepa, vamos, no, de forma global, yo no lo conozco. No sé si hay algo, seguramente que hay algo, tiene que haber algo, pero yo lo desconozco, porque lógicamente las ciudades se preparan para lo imprevisible, no de estas dimensiones, pero sí que se preparan para inundaciones, para incendios especiales, para una serie de cosas, ¿no? Cuando hablamos de resiliencia de aspectos globales, ¿no? O sea que, bueno, pues gracias a Dios nosotros vivimos en un país que hay pocos terremotos, que hay pocos tifones, que hay pocas tormentas, aunque las hay algunas, ¿no? Pero con un clima bastante estable, no hace muchísimo calor ni muchísimo frío. Entonces, pues la resiliencia de otros aspectos, como otras ciudades que tienen que tener muchísimo cuidado, como es el tema de los terremotos, por ejemplo, pues España no lo necesita. Pero vamos, estoy convencido que va a surgir un grupo de trabajo en el Ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid para trabajar estos temas, seguro. Dice, nos pregunta Antonio Capilla. Asumiendo que debemos cambiar nuestras formas de trabajo y quizá transformar el teletrabajo en trabajo de cercanía y, por tanto, descentralizar la ciudad, ¿no piensan que esto debe llevar parejo una transformación no solo de los modos de transporte, sino de la actividad económica, potenciando, por ejemplo, espacios públicos de coworking o viveros de empresas? ¿Cómo se puede transformar los nuevos desarrollos urbanos en esta línea sin un cambio de la ordenación urbanística?
Bueno, yo creo que esto poco a poco se irá viendo, ¿no? Cómo las oficinas cada vez perderán superficie, perderán utilización, porque a lo mejor habrá puestos móviles y la gente lo irá utilizando en función del día de la semana que le toque ir a trabajar presencialmente a la oficina. Con lo cual, yo creo que de aquí a un futuro los espacios de oficinas se irán reduciendo y esos espacios que quedan libres, pues seguramente que se podrían reutilizar en tipo coworking, ¿no? Yo creo que o para organizar reuniones, etcétera, ¿no? Yo creo que en ese sentido, poco a poco el propio desarrollo de los trabajos y viendo cómo vamos evolucionando con el teletrabajo, con la flexibilidad horaria, se irán viendo las nuevas necesidades que se tienen de los espacios. Pero yo creo que eso es imparable ya. No sé, Bueno, y nos Millo, si quieres queda, aportar algo más. Sí, bueno, la realidad es que el ayuntamiento, porque lo sé de primera mano, es muy sensible, por ejemplo, con el tema de la tramitación de las licencias, está haciendo un gran esfuerzo y un proyecto importante para modificar la ordenanza municipal de licencias para que sean más ágiles, para que se puedan tramitar con mayor rapidez. Y esa también, bueno, pues no sé si al final se llevará a cabo el tema de la Comunidad de Madrid, de permitir que por declaración responsable se tramiten todas las licencias. Pues igual que se está trabajando en ese campo, se tendrá que trabajar en el campo del urbanismo y formar equipos de trabajo que permitan buscar herramientas para adaptar la oferta a la demanda de forma más rápida, principalmente con los cambios de uso, ¿no? Para decir, pues, oye, si tenemos un edificio vacío de oficinas y lo podemos convertir pues, en otra actividad, o un centro comercial lo podemos convertir en centro de coworking, pues que se pueda hacer, que ahora mismo no se puede hacer. Estoy convencido de que eso se va a empezar a repensar y se va a buscar herramientas urbanísticas para poder adaptar los espacios urbanos y los espacios físicos de los edificios a las necesidades reales de la población. ¿Vale? Que eso al día de hoy pues es una lacra que tiene la legislación española respecto a la anglosajona, que es mucho más flexible. Y seguro que esto va a acelerar ese proceso y va a permitir esos cambios. Nos quedan 5 minutos. Vamos a intentar responder las 2 preguntas que nos quedan. Pregunta Javier García Monsalve. Dice, ¿qué va a pasar con los nuevos desarrollos urbanos de Madrid? Por ejemplo, Madrid Nuevo Norte. ¿Van a tener que cambiar su planificación? Bueno, yo creo que Madrid Nuevo Norte, la planificación que tiene es una planificación bastante alineada con lo que estamos comentando. Realmente, por ejemplo, tiene 2 líneas de transporte público, una de metro y una de cercanías nuevas que se van a desarrollar, con lo cual tienes a 10 minutos de cada uno de los edificios una parada de transporte público. Luego, los espacios que están diseñados también son espacios más de uso para la ciudadanía, para caminar, son espacios más agradables, ¿no? En ese sentido, para caminar, montar en bicicleta. Y luego también tienen una distribución de los espacios mucho más descentralizada, porque comparte zona residencial, con zona de oficinas, con zona comercial. Y yo creo que, por ejemplo, en ese sentido están bastante pensadas en una ciudad más sostenible, en una ciudad más saludable. Y yo creo que, en concreto, en Madrid Castellana Norte, por ejemplo, yo lo que conozco del proyecto y lo que se puede ver que tiene una maqueta bastante interesante que puede estar en Castellana 120, creo, está muy alineado con lo que estamos comentando esta mañana Íñigo y yo. Además, es una ciudad compacta, pero redistribuida en los espacios, ¿no? No concentra actividades concretas y luego, por otro lado, está ya diseñada con un transporte público de mucha capacidad y con espacios para el uso y disfrute de la ciudadanía. Entonces, yo creo que, por ejemplo, en este caso, que es el que yo conozco más cercano, creo que perfectamente se puede desarrollar tal y como está planificado. No conozco, por ejemplo, en detalle los desarrollos del sureste, cómo están planificados, pero yo creo que tendríamos que ir a este tipo de desarrollo, ¿no? Desarrollo en el que haya un transporte público potente, en el que las calles estén diseñadas para el uso y disfrute de la ciudadanía, que sean agradables de caminar, de pasear, para utilizar también modos sostenibles, bicicleta, etcétera. Y eso, lo que hemos comentado, ¿no? Evitar movimientos que son innecesarios y que pueda haber zonas residenciales con zonas de oficinas, zonas de comercio, de tal forma que la gente pueda ir caminando directamente a donde necesite, independientemente también de que yo creo que luego habrá que hacer una reflexión sobre la arquitectura, ¿no? Y sobre las casas, ¿no? ¿Qué casas necesitamos para el futuro y para poder afrontar crisis de este tipo de forma más confortable para toda la ciudadanía, ¿no?
Muy bien. Y vamos a lanzar una última pregunta. Dice Francisco Javier Milvaque Sala. En primer lugar, quisiera confirmar la coordinación entre el concepto de ordenación urbana restringido al espacio físico del que disponemos y la utilización de dicho espacio como entorno de aplicación, poniendo sobre la mesa el concepto de Smart City que a veces en Denia, Alicante, hemos tenido sobre la mesa, pero no ha tenido el apoyo político y o profesional desde la administración pública. Siendo que en 2018 Toronto empezó a implantar este tipo de proyecto y que en España tenemos varios en curso y que esta pandemia nos va a forzar en otros aspectos, ¿cómo se plantea el sistema de esta implantación? Desde los colegios profesionales, desde la inversión pública. O sea, por reformularla, yo creo que es cómo se plantea la implementación de las Smart Cities en las distintas ciudades. Lo que hay que hacer es formar equipos de trabajo, diagnosticar los recursos que hay en todos los campos y trabajar para conseguir pues esas Smart Cities, ¿no? Que creo que es la única forma de sacar adelante proyectos de esta envergadura, porque es un proyecto enorme el poder transformar una ciudad en una ciudad de nueva generación o Smart City, como es una palabra así que todavía no se sabe bien lo que es, ¿no? Pero eso es un gran esfuerzo de todos, ¿no? No me gustaría terminar sin hacer un comentario con respecto a lo que podríamos llamar el urbanismo de las cubiertas de los edificios, ¿no? Que eso es un urbanismo que se está haciendo en Singapur y que pues hay muchísimos de miles de metros cuadrados en las cubiertas de los edificios que están infrautilizados sin usos y que son espacios abiertos y que hay que potenciarlos y ponerlos en valor como un espacio social de las ciudades, ¿no? Eso también está ligado, por supuesto, a la Smart City, ¿no? Pero ahí hay una cantidad que es incluso superior casi al espacio libre, que es un espacio social infrautilizado. Totalmente. Yo, por aportar simplemente algo, creo que hago hincapié en lo que he comentado antes. Yo creo que la tecnología que ya existe a día de hoy tenemos que aprovecharla, tenemos que optimizarla lo máximo posible. Por ejemplo, se está trabajando aquí en la Comunidad de Madrid en tener la tarjeta de transporte público en el móvil, que yo creo que hoy en día todo el mundo utiliza el móvil, ¿no? Entonces, ya vas con tu móvil, pasas tal. Y luego también pues en tener aplicaciones que aúnen todas las ofertas de transporte multimodal que, por ejemplo, puede haber en una ciudad como Madrid, que cuando tú quieras ir de un sitio a otro, simplemente con abrir una aplicación te salgan todos los patinetes que hay alrededor, las bicicletas que hay alrededor, por ejemplo, las paradas de Bicimar, el transporte público, el car sharing, el motosharing, y tú puedas seleccionar y elegir en ese momento qué modo es el que más te interesa por tiempo, por comodidad, etcétera, ¿no? Yo creo que tenemos que ir a esa tecnología y pues, que es un poco de tipo de Smart City. E igualmente, pues toda la tramitación, por ejemplo, con las administraciones públicas, que tuviéramos una aplicación, pues, como decía Íñigo, licencias, pues que pincharas y con tu propio móvil pudieras tener esa agilidad de trabajo. Yo creo que en ese sentido en España se está trabajando a nivel nacional y a nivel también de ciudad muchísimo en este tema. Hay también varias líneas de fondos europeos para desarrollar temas de Smart City. Y bueno, en concreto en la ciudad de Madrid sí que estamos trabajando con el consorcio para poder llegar a tener la tarjeta móvil, digamos, la tarjeta de transporte público en el móvil y también esa información online y, digamos, directa de la capacidad que tiene el transporte público de llevar gente, porque creo que es una forma fundamental, ¿no?, de transparencia con la ciudadanía y también de ayudar y tener un viaje de calidad, ¿no? Bueno, pues ya estamos sobre el tiempo. Muchísimas gracias, Lola e Íñigo, por haber participado con nosotros y por haber compartido pues, vuestro conocimiento y vuestras opiniones. Muchas gracias a todos los que habéis participado en este seminario. Recordad que la próxima cita de Focus COVID-19 será el próximo martes 19 a la misma hora. Tendremos como invitados a María de Juan, de Argo Arquitectura de Juan, y a Javier Illán, presidente de Millennium Hotels Real Estate, y hablaremos largo y tendido del impacto del COVID en el sector hotelero. Podéis inscribiros en www.id.org o a través de nuestro perfil de LinkedIn y Twitter. De nuevo, daros las gracias a todos. Os esperamos mañana
mañana no, perdón, el próximo martes. Un abrazo y nos vemos.